¿Alguna vez te has detenido a pensar si el héroe que el mundo admira como el Salvador definitivo es en realidad un velo sutil diseñado para suplantar la figura de Cristo en el imaginario colectivo de nuestra generación? Hoy no vamos a hablar de cómics o de efectos especiales de Hollywood, sino que vamos a desentrañar la arquitectura espiritual que sostiene al mito de Superman, un personaje que nació de mentes con una visión muy específica y que ha evolucionado para convertirse en un evangelio secular que muchos consumen sin cuestionar las implicaciones que tiene para su fe. La pregunta que debemos hacernos antes de avanzar es si estamos ante una simple ficción heroica o ante una herramienta de ingeniería cultural que busca redefinir los conceptos bíblicos de redención, mesianismo y divinidad, presentándonos a un Dios hecho a imagen de los deseos humanos que camina entre nosotros con una capa roja, pero sin el sacrificio real de la cruz. Bienvenidos a este análisis profundo, donde vamos a exponer lo que se encuentra oculto a plena vista, porque en este canal no nos conformamos con la superficie de la cultura pop, sino que aplicamos el discernimiento espiritual para entender los tiempos que vivimos. Superman no es solo un extraterrestre de Krypton, es una construcción simbólica cargada de mensajes subliminares que confrontan directamente la soberanía del Dios verdadero. Y en los próximos minutos vamos a desglosar 3 puntos fundamentales que cambiarán para siempre la forma en que ves el cine de superhéroes. Te prometo que, al final de este video, tendrás las herramientas teológicas para identificar cuando una narrativa intenta usurpar el lugar que solo le corresponde a Jesucristo, porque la Biblia nos advierte que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz, y a veces esa luz brilla con un sol amarillo en la gran pantalla. Prepárate para descubrir la verdad detrás del símbolo de la S y cómo este mito moderno desafía la exclusividad de la salvación bíblica en un mundo que tiene hambre de un Salvador, pero que parece rechazar al único que puede dar vida eterna. Para comenzar nuestro análisis profundo, debemos centrarnos en el primer punto, que es quizás el más evidente y a la vez el más peligroso desde una perspectiva teológica. La construcción de Superman como un falso Mesías que imita de manera deliberada la naturaleza de Jesucristo, pero despojándola de su santidad divina. Desde su nombre original en Krypton, Kal-El, que en hebreo puede interpretarse como la voz de Dios o todo lo que es Dios, los creadores del personaje establecieron una conexión lingüística que posiciona a este individuo por encima de la humanidad, presentándolo no como un hombre con grandes habilidades, sino como un ser enviado desde los cielos por un Padre celestial para ser la guía moral de una raza que consideran inferior y perdida. En la cinematografía moderna, vemos escenas recurrentes donde Superman desciende del espacio con los brazos extendidos en una clara alusión a la crucifixión, proyectando una imagen de sacrificio que busca evocar en el espectador una respuesta emocional de adoración y gratitud que debería estar reservada únicamente para el Hijo de Dios. Esta simbología oculta busca acostumbrar nuestra mente a la idea de que la salvación puede venir de un poder externo que no requiere arrepentimiento ni transformación del corazón, sino simplemente una dependencia pasiva en un protector benevolente que posee un poder absoluto y sin límites sobre la naturaleza y el destino humano. Sin embargo, cuando confrontamos este simbolismo con la verdad revelada, nos encontramos con un choque frontal contra el concepto bíblico de la exclusividad de Cristo, porque la Biblia es tajante al declarar en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La figura de Superman propone una salvación física y una paz impuesta por la fuerza de un individuo superior, lo cual alimenta la peligrosa idea de la autodeificación o la esperanza en un superhombre que resolverá nuestros problemas sin que reconozcamos nuestra naturaleza caída.
mientras que Superman es un ser creado que depende de la radiación de un sol amarillo para mantener su fuerza. El Cristo de las Escrituras es el creador de todos los soles, cuya autoridad no es una anomalía biológica, sino el derecho inherente de su soberanía divina sobre toda la creación. Al exaltar a un héroe ficticio con atributos mesiánicos, la cultura pop intenta sutilmente desviar la mirada del pecador del único sacrificio que realmente pagó la deuda del pecado en la cruz, sustituyendo al Cordero de Dios por un ídolo de fuerza física que, por más noble que parezca, no es más que una sombra vacía que carece del poder para transformar el alma o vencer la muerte eterna. Entramos ahora en nuestro segundo punto de análisis, donde debemos observar el símbolo que Superman porta en su pecho, el cual nos han vendido como un emblema de esperanza, pero que en realidad encierra un concepto teológico profundamente perturbador, conocido como la autodeificación y la soberanía del yo. En las versiones más recientes de su historia, se nos dice que ese emblema es el escudo de armas de la casa de él, posicionándolo no como un servidor de la humanidad, sino como un aristócrata cósmico que impone su propia brújula moral sobre las naciones de la Tierra sin rendir cuentas a ninguna autoridad superior. Este simbolismo oculta la filosofía del superhombre de Friedrich Nietzsche, un concepto que sugiere que la humanidad debe evolucionar más allá de la moralidad cristiana tradicional para que surja un nuevo tipo de ser que sea su propio Dios y dicte sus propias leyes. Al ver a Superman juzgar quién vive y quién muere, o qué gobiernos deben caer, el espectador es sutilmente adoctrinado para aceptar la idea de que el poder absoluto es aceptable siempre que esté en manos de alguien que nosotros consideramos bueno, ignorando que la bondad sin la santidad de Dios es simplemente una forma refinada de orgullo humano. Esta narrativa nos presenta una fortaleza de la soledad que funciona como un templo privado, donde él se retira a consultar a su padre muerto a través de hologramas, una práctica que imita la oración, pero que en realidad es una consulta a los ancestros y a la tecnología, eliminando cualquier rastro de dependencia de la providencia divina y sustituyéndola por la autosuficiencia de una raza alienígena. Este concepto de un ser que se sitúa por encima de toda ley y autoridad confronta directamente el principio bíblico de la soberanía de Dios y la advertencia contra la idolatría del poder personal que encontramos en las Escrituras. El profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 5, nos recuerda las palabras del Señor: «Yo soy el Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí». Una declaración que anula cualquier intento humano o ficticio de reclamar una autoridad moral absoluta que no emane del Creador. La figura de Superman, al actuar como juez y protector supremo del planeta por su propia voluntad, seduce a la mente humana para que deposite su confianza en el brazo de la carne, lo cual es una forma sutil de rebelión espiritual que nos lleva a buscar seguridad en las capacidades de un ser creado en lugar de rendirnos ante el soberano del universo. La Biblia es clara al enseñar que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y que ningún ser, por muy súper que se presente, puede ocupar el trono que le pertenece exclusivamente al Altísimo sin caer en la misma trampa de orgullo que causó la caída de Lucifer. Debemos discernir que este culto a la personalidad heroica es una invitación a la idolatría moderna, donde el hombre ya no adora estatuas de piedra, sino que adora la imagen de una perfección física y moral independiente de la gracia de Dios, olvidando que la verdadera esperanza no reside en un escudo kryptoniano, sino en la soberanía absoluta de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Llegamos al tercer punto de nuestra investigación, un aspecto que suele pasar desapercibido por la espectacularidad de las batallas, pero que es el más insidioso de todos: la promoción de una justicia humanista y subjetiva que reemplaza el juicio divino por la voluntad de un individuo poderoso. Superman es presentado a menudo como el guardián de la verdad y la justicia. Pero si observamos con detenimiento, esa justicia no se basa en leyes eternas o mandamientos divinos, sino en lo que él, desde su perspectiva finita y alienígena, considera correcto en un momento determinado.
En muchas de sus historias lo vemos perdonar crímenes atroces o, por el contrario, imponer regímenes de control global bajo la premisa de que él sabe qué es lo mejor para nosotros, lo cual es una representación visual de la tentación original en el jardín del Edén. La promesa de que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal por vuestra propia cuenta. Este simbolismo oculto nos empuja a aceptar una moralidad elástica, donde el héroe decide el destino de las almas y de las naciones sin ninguna referencia a lo absoluto, convirtiéndose en un ídolo que valida el deseo moderno de vivir sin rendir cuentas a un creador, siempre y cuando tengamos a alguien con suficiente fuerza para protegernos de las consecuencias de nuestras propias decisiones. La narrativa de Superman nos susurra que no necesitamos leyes divinas si tenemos un poder benevolente que vigila desde las nubes, una idea que prepara el terreno para la aceptación de cualquier figura de autoridad que prometa paz y seguridad a cambio de nuestra autonomía espiritual. Este enfoque de una justicia basada en el poder personal confronta directamente la doctrina bíblica de la naturaleza del pecado y la necesidad de un juicio justo que solo Dios puede ejecutar. La Biblia nos advierte en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lo cual incluye tanto a los que son rescatados como a los que intentan rescatar por sus propios medios. Al presentar a un Superman que salva al mundo sin abordar el problema del pecado en el corazón humano, la cultura pop nos ofrece una falsa sensación de seguridad que ignora que el verdadero peligro no son las invasiones alienígenas, sino nuestra propia separación de Dios. En el Salmo 96, versículo 13, se nos dice que el Señor viene a juzgar la tierra y que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, una justicia que es perfecta, inmutable y santa, a diferencia de la justicia de Superman, que cambia según el guionista de turno o la tendencia social del momento. Debemos entender que cualquier sistema de justicia que ignore la santidad de Dios y la depravación del hombre es una construcción defectuosa que solo sirve para alimentar el orgullo de la criatura frente a su Creador, recordándonos que no necesitamos a un hombre fuerte que nos vigile desde el cielo, sino a un Salvador santo que nos limpie desde el interior. Hemos desglosado las capas de este mito moderno, y es evidente que Superman no es un simple personaje de entretenimiento, sino un espejo de las aspiraciones de una sociedad que busca desesperadamente un sustituto para Dios. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo se intenta usurpar el lugar de Cristo con un mesianismo biológico, cómo se exalta la autodeificación a través de símbolos de poder absoluto y cómo se nos ofrece una justicia humana que ignora la necesidad del arrepentimiento. Sin embargo, como cristianos, no debemos mirar estas producciones con temor, sino con un discernimiento afilado por la palabra, entendiendo que el mundo siempre intentará crear sus propios salvadores, porque no puede soportar la luz del único Salvador verdadero. Esta es la llamada de alerta para nuestra generación. No permitas que la espectacularidad de una capa roja ciegue tu visión espiritual, ni que la narrativa de un héroe ficticio debilite tu confianza en las promesas eternas de aquel que no necesitó de un sol amarillo para resucitar de entre los muertos por su propio poder divino. La reflexión final que quiero dejar grabada en tu corazón hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 y 26, donde el Dios vivo lanza un desafío a toda la creación. ¿A qué? Pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y ved quién creó estas cosas. Este es el versículo clave que debemos recordar cada vez que el mundo nos presente a un nuevo ídolo. No hay comparación posible entre la ficción de un hombre que vuela y la majestad de aquel que diseñó las galaxias con su aliento. Superman es una creación del hombre, pero tú eres una creación de Dios, y tu esperanza no debe estar puesta en un ese de un mundo lejano, sino en la cruz de un Salvador que está cerca de ti hoy mismo. Te invito a que desarrolles este discernimiento espiritual, a que escudriñes todo lo que consumes y te quedes solo con lo que glorifica al Señor.
Si este análisis ha abierto tus ojos y te ha desafiado a profundizar más en tu fe frente a la cultura actual, te pido que te suscribas a este canal, que compartas este video con alguien que necesite despertar de este letargo cultural y que nos dejes tu comentario sobre qué otro ídolo moderno te gustaría que analizáramos a la luz de las Escrituras. Mantente alerta, mantente firme en la verdad y recuerda que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Dios te bendiga.